Isaías 11:9 dice: la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Es con gozo que separamos este tiempo para estar juntos una vez más y continuar el estudio cronológico de la Biblia. Sean todos bendecidos en este día. La lección de hoy se titula: Dios juzgó al mundo y rescató a Noé y a todo lo que estaba con él en el arca. En la última lección vimos los resultados terribles del pecado transmitidos de una generación a otra. También vimos la gracia de Dios al proporcionar un camino para que los hombres se acercaran a Él por fe. La Biblia es un registro sorprendente. Desde Adán hubo 10 generaciones de hombres que creyeron en Dios y continuaron buscando al libertador venidero prometido en el huerto del Edén. La porción de la historia bíblica que vamos a estudiar hoy nos habla de la gracia de Dios para con Noé, sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet y su familia. Esta historia tuvo lugar 1500 años o más después de la creación de Adán. Esta cifra se extrae de los números indicados en el capítulo 5 de Génesis, considerando que no hay brecha entre estas genealogías. No olviden que el relato de Génesis se menciona muchas veces a través de la Biblia y se presenta siempre como un hecho histórico. En la época de Noé, Sem, Cam y Jafet había una gran población en la tierra que vivía una vida desenfrenada y sin temor de Dios. Génesis 6:3 dice: entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Dios le dio 120 años al hombre para arrepentirse, si no, los castigaría. Cuando el corazón de una persona deja de escuchar a Dios, la Biblia lo llama un corazón endurecido. Dios lo deja para que viva a su manera. Esto es terriblemente doloroso para Dios porque Él sabe que cuando una persona muere con el corazón endurecido, irá al castigo eterno y quedará apartado de Dios para siempre. Eso es lo que dice 2 Tesalonicenses 1, del 7 al 9. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La voluntad de Dios es salvar, no condenar, como podemos ver en los siguientes pasajes bíblicos. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en el que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Ezequiel 18:32 dice: pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos y vivid. Y 2 de Pedro 3:9: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Volvamos a Génesis. En Génesis 6:5 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Génesis 6:11 dice: y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Al leer la Biblia necesitamos preguntarnos: ¿cómo se aplica este pasaje bíblico a mi vida? Pienso, como dice aquí, estoy haciendo las cosas mencionadas aquí. La gente de la época de Noé no tenía lugar para Dios en sus pensamientos. Se negaban a reconocer a Dios, aunque sabían de su existencia. En este tiempo, Dios
estaba hablando a través de Noé. Segunda de Pedro 2:5 dice, llama a Noé pregonero de justicia. Lo llamó pregonero de justicia, porque en ese tiempo Dios le habló a esa generación a través de Noé. Los hombres del tiempo de Noé no tenían excusa para su conducta. Simplemente estaban rebelándose contra Dios. Vivían entregados a sus malos deseos. Dice el versículo 5 que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Romanos 1 del 18 al 32 los llama, eran orgullosos, egoístas, jactanciosos, envidiosos, celosos, peleones, crueles, homicidas, burlones, mentirosos, prejuiciados, engañaban, criticaban por vicio y eran sexualmente desenfrenados. Dios vio el pecado de todos ellos. En Génesis 6:12, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Que es de lo que habla Romano, que les leí. Entonces Dios siempre ve todas las cosas. Nada puede ocultarse de Él. Dios conoce nuestros pensamientos y ve todo lo que se hace en secreto. Oye cada palabra que decimos y aún conoce los motivos de nuestro corazón. En Génesis 6:6 y dice que a Dios le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Este es el significado de la frase y se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Génesis en el 6:7 dice, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. La gente era tan malvada que Dios dijo que los destruiría a ellos y todas las cosas de la tierra que había hecho y que les había dado. Por el amor y la misericordia de Dios, había un hombre con su familia a quien Dios no iba a destruir. Génesis 6:8, del 8 al 10, dice, mas Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Noé nació pecador bajo el dominio de Satanás, al igual que todos los descendientes de Adán. Noé no merecía la salvación de Dios. Él también merecía castigo. Pero Noé se acercaba a Dios como Abel, como Set y como Enoc, trayendo la sangre de los animales. En Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Antes de Jesucristo, todos los que creían tenían que traer sacrificios de animales como un acto de fe en la promesa de Dios de enviar un libertador. Noé escuchó las palabras que Dios tenía para él. Noé se arrepintió, creyó y se acercó a Dios de la manera que él había establecido. Él confió en la salvación de Dios a través del libertador venidero. A causa de su gracia, Dios perdonó y aceptó a Noé. La palabra gracia tiene muchos significados profundos, pero una definición sencilla es que la gracia es la bondad de Dios para pecadores que no la merecen. A eso le llamamos gracia inmerecida. Veamos ahora las instrucciones que Dios le dio a Noé. Génesis 6, del 13 al 21. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimentos y la calafatarás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás de 3 pisos.
Y he aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti, para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come, y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Dios le dijo a Noé que iba a enviar un gran diluvio que cubriría toda la tierra. Dios le dijo también a Noé que construyera un barco enorme para que todos los que confiaran en Dios pudieran salvarse. El barco tenía que construirse exactamente como Dios le había dicho a Noé. Es interesante notar que las medidas que le dio Dios a Noé para el arca eran proporcionales a los enormes buques cargueros de alta mar de nuestro siglo. Dios creó el universo. Él estableció las leyes que controlan la flotación. Dios no tuvo problemas para crear el diseño perfecto de un barco enorme. Y para nuestro conocimiento, no se construyeron barcos tan grandes desde la época del arca hasta el siglo XX. Dios le dijo a Noé que hiciera una sola puerta en uno de los lados del arca. Tenía que haber una sola puerta para entrar. Cada persona y cada animal que iba a salvarse del juicio de Dios tenía que entrar al arca por esa puerta. Había una sola arca en la que la gente podía salvarse de la ira de Dios, y había una sola puerta para entrar al arca. No olviden esto. Para salvarse hay un solo medio y una sola puerta. De esto hablaremos más adelante. Génesis 6:22. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Noé le creyó a Dios. Él confió y dependió de Dios para salvarse junto con su familia del diluvio que Dios le había dicho que enviaría. Noé le creyó a Dios. Génesis 7. Del 1 al 5. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y la hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y la hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar la vida de las especies sobre la faz de toda la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé advirtió a la gente sobre el juicio venidero de Dios. Las personas que vivieron en la época de Noé no aceptaron las palabras de Dios que Noé les anunció. Se negaron a reconocer ante Dios que estaban equivocados y que merecían sus castigos. No quisieron confiar en su promesa de enviar un libertador. No creyeron que Dios destruiría al mundo con un gran diluvio. Dios había esperado pacientemente durante 120 años que ellos cambiaran de opinión, pero no estaban dispuestos a seguir esperando. Era tiempo de que Dios los castigara. La Biblia nos dice que antes del diluvio la gente vivía cientos de años. Lean el capítulo 5 de Génesis para confirmar esto. Dios salvó a Noé porque él estuvo de acuerdo con Dios y confió en él. Génesis 7:15. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2 toda carne en que había aliento de vida. Noé y su familia entraron en el arca a través de la única puerta que Dios le había ordenado hacer a Noé. Esta era la única forma por la que alguien podía salvarse del diluvio y de la ira de Dios contra el pecado.
todos los animales también entraron en el arca por la única puerta. El versículo 16 del capítulo 7 y dice, y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Una vez que todos estuvieron adentro, Dios cerró la puerta. Dios los resguardó dentro del arca. Cuando Dios cerró la puerta, fue demasiado tarde para los incrédulos. Cuando Dios echó a Adán y a Eva del huerto, lejos del árbol de la vida, ¿hubo forma de que volvieran? No, ninguna. Cuando Dios decide que es el tiempo de castigar al mundo, no hay escape. Génesis 7:17. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. El versículo 23 dice, exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles, las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Dios tiene dominio sobre toda la tierra, sobre la lluvia, sobre el viento, sobre el sol, la luna, las estrellas y todas las demás cosas. Él las hizo y Él las domina. Hubo tanta agua que cubrió el mundo entero hasta las montañas más altas. Bueno, hemos visto que Dios es paciente con los hombres. En los días de Noé, el Señor esperó 120 años que los hombres se arrepintieran de sus malos caminos. En esta lección hemos visto que no tuvieron excusa por su pecado. Simplemente se negaron a escuchar a Dios, aunque Él les advirtió una y otra vez a través de Noé. En medio de sus pecados y sus vidas impías, Dios los barrió. Cada hombre, mujer y niño fuera del arca murió en el diluvio. Dios es santo y justo. En la próxima lección terminaremos el relato de la vida de Noé y su familia. Así que será hasta la próxima semana, cuando volveremos a darnos citas a través de este mismo medio para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, Fundamento Firme. Que la paz y la gracia del Señor quede con ustedes. Continuemos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar.